Bueno, pues ahora que ya hemos recuperado un poco de fuerzas con el café y los alimentos, vamos a seguir alimentando un poco las almas. Y esta última parte de la jornada queremos hacer, como ya hemos hecho en otras ocasiones, pero con otro formato, contar un poco los trabajos que se están iniciando en el Instituto Brain, y para eso hemos invitado a algunos de los investigadores que están aquí en la mesa. Me acompaña Estela Eras, que es del Grupo de Tecnología Informática e Inteligencia Artificial. También Josep Silva, que es del Grupo de Ingeniería de Software Multiparadigma. Ana León, que es del Grupo de Producción de Software. Y Jordi Linares, que es del Grupo de Vertex Lead, que hacen temas de realidad aumentada, interacción hombre-humano, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, nos van a contar algunos de los trabajos que han iniciado o están ya en curso. Y la idea que llevamos de esta segunda parte es que sea más bien interactiva. Es decir, nos van a contar un poco lo que ellos han estimado más interesante y después, si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna aclaración, pues lo hacemos de una forma más bien informal. Tenemos tiempo por delante para hacerlo así. Entonces, bueno, vamos a empezar por Josep, ¿sí? Que como tienes que conectar el computer, pues lo aprovechamos. Y Josep pues, nos va a comentar algún trabajo que también está en relación con lo que ha comentado Lucía en la charla de antes del café, y nos va a hablar de recuperación de información en la web. Entonces, bueno, cuando quieras, Josep. Voy a empezar por directamente, antes de presentar nada, que veáis de lo que voy a hablar. Y es un sistema que ha presentado antes un poquillo por encima Lucía, que lo que hace es extraer información de la web. ¿Qué información? Pues de diferente naturaleza. Por ejemplo, en este caso tenemos varias herramientas que hacen cosas diferentes. Puedes extraer el menú para conseguir la navegación de un sitio web, puedes extraer los comentarios de los usuarios, pues diferentes cosas. Esta en particular que os voy a enseñar ahora es, pues tenemos un botón aquí en Firefox que si lo aprieto extraerá la información relevante. ¿Qué se considera información relevante? En este caso es una noticia y lo que hará será quitar los menús, quitará los banners, quitará la publicidad, quitará etcétera, y te dejará solamente lo que es la información relevante, con lo que un humano busca, ¿no? Cuando entra a una página web de un periódico o lo que sea. Ahora os diré, aunque nos dijo Chema que no habláramos nada técnico, he dejado solo una transparencia de 30 segundos solo, porque somos ingenieros, somos científicos, y seguro que si no os digo algo de cómo va eso, pues diréis, bueno, sí, he hablado de algo. Ahora diré, solo en 30 segundos diré cómo lo hace, ¿vale? Pero antes de empezar con eso, quería dar las gracias sobre todo como os ha contado Lucía, que esto hemos trasvasado el punto de que yo digo de científico a transferencia. Hemos contactado con más de 30 empresas, lo estamos ahora mismo intentando comercializar. Hay ya 2 empresas que están usando el software. Y esto es gracias únicamente al área de transferencia de Brain y en particular a Lucía. Así que quiero dar las gracias porque sin Lucía no se habría hecho nada de esto. Nosotros llevamos más de 10 años, de hecho, trabajando en esto, y hacemos la rutina habitual que hacemos los científicos. Y es, tenemos unas ideas, leemos, por supuesto, mejoramos algo, tenemos teoremas, demostraciones, un prototipo, pero esto es diferente. Es una línea que ha profundizado mucho más y nosotros no lo habríamos hecho sin Lucía, así que gracias. ¿Vale? Bueno, los 30 segundos que os he prometido. Los 30 segundos son estos. Dado una página web donde, fijaos que justo esta tiene un marco verde alrededor del main content, eso no es habitual, ¿vale? Contenido principal. Bueno, pues lo que hacemos es, hacemos un análisis normalmente densitométrico de la cantidad de la densidad que tiene cada área de la página web en palabras, en tipos de palabras también, en enlaces, en etiquetas, diferentes tipos de etiquetas, y en función de eso el algoritmo ve esa página web así. Fijaos que el eje X es el número de línea del HTML y esta es la densidad a partir de una fórmula que hemos definido, no es solo la densidad de palabras, es una combinación de densidad de varias cosas. Y así es como ve la página web. O sea, para la página web, este trozo de aquí es la máxima probabilidad de que eso sea el main content. A partir de un proceso de normalización, lo podemos convertir en esto, y ahora ya es obvio dónde está el main content. Son esas líneas del HTML.
O sea que lo que hacemos es extraer del HTML, del código HTML, el conjunto de líneas que son el main content, ¿vale? Podría parecer, en este caso, da la casualidad de que el main content es continuo, pero eso no es así normalmente. Tú te enfrentas, por ejemplo, a la página web del país o de las provincias, etcétera, y lo que intentan es ponerte la vida todo lo imposible que puedan para que tú no les extraigas el main content. Así que lejos de que haya una etiqueta que se llame content o un CSS que te diga content y tú lo busques y digas, hostia, el content. Lejos de eso, lo que hacen es, dentro del content te meten publicidad, te meten divs adrede de navegación para que el content no exista como tal ahí dentro. Entonces, el proceso de extracción consiste en detectar la parte donde está el content y luego ahí dentro eliminar el boilerplate, la basura que no sirve, ¿vale? Los 30 segundos, ¿vale? Paso ahora a contar un poquito la experiencia que hemos tenido. Bueno, y esto de aquí, si lo extrajéramos, se convertiría en esto, ¿vale? No lo había mostrado. Bien, a raíz de contactar con empresas, trasvasas un poquito lo que decía de la investigación y empiezan a pedirte cosas que tú normalmente no harías. Cuando hemos hecho un prototipo, hemos intentado demostrar que las propiedades del software o lo que hemos hecho funciona, hemos hecho una evaluación de eficiencia, de rendimiento, etcétera. Y aquí pues hemos hecho otras cosas diferentes porque nos estábamos comparando con empresas. Lo primero que hicimos, justamente a petición de Lucía, es descargarnos el software o comprar licencias o adquirir licencias de los mejores softwares a nivel mundial que hacen esto y intentar compararnos con ellos, ¿vale? El resultado fue alucinante, porque nosotros no nos esperábamos que éramos tan buenos. Fijaos que aquí nuestra precisión ronda el 100% con el conjunto de benchmarks que hemos usado, que no es nuestro, es un conjunto de benchmarks independiente, y nuestro recall también ronda casi el 97%, o sea que prácticamente te va a sacar todo el contenido casi siempre. Normalmente nosotros intentamos aumentar el recall, es decir, da igual que tengas basura, pero no te dejes algo bueno, saca todo lo que puedas de bueno, aunque te quede basura. Eso es mejorar el recall. Mejorar la precisión sería lo contrario. Es, sácame solo cosas buenas, no me saques basura, aunque te dejes cosas buenas, pero sácame. Entonces, normalmente en el ámbito en el que nos movemos, la gente lo que quiere es recall. Y da igual que me metas basura, pero no te dejes un trozo de noticia, un párrafo por ahí. Y hemos estado trabajando durante estos meses en mejorar la eficiencia. Fijaos que es muy rápido. Bueno, estos son los resultados, ¿vale? Yo, en realidad, lo que quería contar aquí no son los resultados, porque esto es algo que ya forma parte de Brain, es un producto que funciona y que quien quiera conocer sobre él simplemente se pone en contacto conmigo y yo le digo cómo funciona por dentro y todo, ¿vale? Pero lo que quería contar ahora es cuáles son hacia dónde vamos, sobre todo con el objetivo de que en el propio Brain conozcan lo que estamos haciendo y si hay alguien que sabe, y sé que hay alguien que sabe, sobre lo que voy a contar, nos intenta ayudar, porque no sabemos cómo afrontar los dos retos que tenemos ahora. Los retos que tenemos ahora, en realidad, no nos los habíamos planteado nosotros. Han salido gracias a la transferencia por cosas que nos piden las empresas. Y cosas que nosotros no nos habíamos pensado que podían ocurrir. Muchas veces coges un prototipo y metes nuevas ideas, nuevos algoritmos, una heurística, no sé qué, y lo vas mejorando, ¿no? Pero las empresas nos han dado una perspectiva de cosas que nuevas dimensiones que nosotros no nos habíamos planteado. Y entonces, no sabemos cómo abordarlo. Os voy a contar los dos retos y con eso yo concluyo Luego, si alguien tiene dudas, pues puedo aclarar lo que sea. La herramienta de la que os estaba hablando ahora se llama MIU, que es Main Content Extraction. Tenemos 3 más y las 4 están registradas. Una para extraer la plantilla. Esto lo cuento por si alguien tiene interés en utilizar algo de esta tecnología, simplemente se pone en contacto con nosotros y os la damos, ¿vale? Extraer la plantilla de un sitio web. Podría pensarse que es lo contrario, ¿no? En vez del contenido, la plantilla, pero también quitando cosas particulares de esa web. La plantilla tiene que ser la misma en todo el sitio web, o sea que tiene que compartirse a lo largo del sitio web. También extraemos el menú, como decía, y lo último que hemos conseguido extraer, y es lo que sorprendentemente le interesa mucho a las empresas, sorprendentemente no, ahora veréis por qué, las reviews. Y es las opiniones de un cliente a un producto en particular. Por ejemplo, en este caso, este es un ejemplo, vale, si nosotros sacamos el contenido principal, y eso lo sabemos hacer, lo que queremos hacer a partir de ahora, y son los dos retos, es, por un lado, extraer un resumen. Las empresas, por ejemplo, una de ellas trabaja con Mercadona. Mercadona cada día pone un conjunto de queries en su sistema para extraer todas las noticias que han habido en todos los periódicos del mundo sobre eso. Por ejemplo, la guerra de Israel y Gaza, por ejemplo, quiero saber si ha afectado a los barcos que están pasando por... Quieren saberlo todo. Entonces, nosotros somos capaces de extraer las páginas y de extraer el contenido. Pero lo que quieren ellos es
que ese contenido, si tú tienes muchos contenidos, muchas páginas de muchos periódicos, la noticia a lo mejor es la misma, 20 veces en 20 periódicos, o variaciones. Hacer un resumen de todas las noticias para saber qué ha pasado hoy en el mundo sobre el paso de barcos por el canal de Suez, por ejemplo. En vez de tenerle 200 páginas, y nosotros no les damos 200 páginas, les damos 200 contenidos, ya les hemos quitado toda la basura. Pero ellos quieren llegar más allá, quieren, hazme un resumen de esto, como un humano me haría. Un humano no me diría 20 textos, te haría un resumen. Bueno, pues lo que ha pasado es que en Suez ha pasado no sé qué, las aduanas se han cerrado de tal hora a tal hora, eso es lo que quieren. O sea que queremos, a partir de un montón de textos, extraer el resumen, y eso no sabemos hacerlo. Es el primer reto que yo lanzo para Brain. El segundo reto tiene que ver con lo que decía de los productos. Bueno, tiene que ver con análisis de sentimiento. Dado no solamente el sentimiento de las noticias, que también nos lo han dicho, sino dado un conjunto de reviews de usuarios que acceden que han compuesto comentarios sobre un producto, saber cuál es el sentimiento. Y me diréis, el sentimiento ya se sabe porque le han puesto una valoración, ¿no? Le han puesto una estrella en vez de 5, pues el sentimiento no es muy bueno. Os voy a dar un ejemplo. Imaginaos que yo pongo aquí, bueno, esto es primero sobre la web summarization y ahora os daré el ejemplo del segundo ejemplo. Yo digo, Ucrania, aceite de girasol, guerra. Eso es una query real que han puesto, ¿vale? Nosotros sacamos cientos de páginas, miles de páginas, las filtramos y extraemos el contenido principal de todas ellas, ¿vale? El primer reto, como decía, esto es un resumen del reto, es ser capaces de extraerle al usuario, a Mercadona o a quien sea, esto es lo que ha pasado hoy sobre eso que me estás preguntando, ¿vale? Y está extraído hoy de los periódicos de hoy, de todo el mundo. Ese es el primero. El segundo, que es el que me gustaría explicaros, es yo busco un producto. Por ejemplo, el libro Las guerras del Peloponeso. Ese libro lo vende Carrefour, lo vende el Corte Inglés, lo vende Amazon, lo venden un montón de gente. Entonces, si el fabricante o el escritor de el que distribuye ese libro quiere saber las opiniones, no puede fiarse solo de Amazon porque eso está sesgado además por la publicidad de Amazon. Él quiere sacar las opiniones de todos los sitios, de Carrefour, del Corte Inglés, de todo. Y a partir de ahí hacerse él una idea de cuál es el sentimiento o cuál es la opinión sobre su propio producto, ¿vale? ¿Qué hacemos nosotros? Somos capaces de, bueno, extraemos las páginas, luego extraemos la review, fijaos, es una página de Amazon, y esto es real, ¿vale? Aquí no se ve nada bien, pero es una página donde tenemos el usuario, la fecha, la valoración son 2 estrellas y el comentario, ¿vale? Una vez hemos sacado ese comentario, que es la opinión, lo que queremos hacer es extraer información semántica, porque nosotros ahora lo que hemos sacado es sintaxis, ¿no? Es un texto que ya existía. Hemos extraído información y lo que queremos hacer es abstraer información, que es diferente. Queremos, dado un conjunto de un producto, extraer las páginas del Corte Inglés, eso ya lo hemos resuelto. Tenemos todas las páginas. Queremos extraer solo los comentarios, también lo hemos resuelto. Pero no sabemos ahora de ese comentario ser capaces de poner esas estrellas. Porque si uno se lee esta opinión, le ha puesto 2 estrellas y sin embargo dice que el contenido que está muy bien, que eso le parece que está fenomenal, dice que la calidad del producto es normal, el precio es muy caro para lo que vale porque tiene un problema grave que es que el encuadernado es malísimo. Y esa información está implícita en ese comentario, no está en las 2 estrellas. Así que dadas las 2 estrellas, nosotros queremos refinar eso y extraer más información a partir de análisis de sentimiento. Es el segundo reto que nosotros nos vamos a meter con eso. Hemos contactado ya hemos ido a Madrid, van a venir de Madrid la semana que viene, pero me gustaría que en Brain encontrar expertos, que sé que los hay en este tema, para colaborar y compartir. Por mi parte nada más. Muchas gracias. A ver, espera un momento y te pasamos el micro para que hagáis las preguntas. Así queda grabado en la transmisión. Está ahí. Buen día, Josep. Bueno, a veces hacen falta estas jornadas para saber lo que hacemos todos y ver las necesidades que tenemos. El primer problema que comentabas tiene un nombre, se llama resumen multidocumento, y en nuestro grupo ha salido una tesis recientemente y yo creo que podemos hablar sobre ello. Y del segundo tema, bueno, ya sabes que tenemos una experiencia vasta en estos temas y es más abierto porque justo el análisis de sentimiento en opiniones es un campo de análisis de sentimiento un poquito sesgado y seguro que si estás trabajando en ello ya te habrás dado cuenta. Pero bueno, que sobre todo te quería comentar lo de la primer problema que tenéis y que yo creo que ahí podemos hablar.
Muchísimas gracias. Sí, adelante. Una pregunta. Yo sé que soy abogado y no lo puedo evitar, verlo desde mi óptica. Cuando has explicado ese sistema que tienes, que es como cuando el presidente tiene un montón de gente que le realiza recortes de prensa para que al final haga una composición total de todo, ¿no? Sí. En ese tipo de casos, además de hacer un resumen, ¿vosotros hacéis referencia a la fuente de información? Quiero decir, porque es que si no, si copiáis, calcáis en parte en ese resumen la opinión que ha dado un determinado medio de comunicación, en cierto modo pues podría vulnerar a lo mejor algún tipo de derecho. Sí, además de extraer el contenido principal, extraemos metadatos. Los metadatos es información sobre la propia información, ¿no? Incluye el autor, la página web, la editorial, una URL para ir a la noticia original, de manera que es trazable y tú sabes esa información de dónde ha salido. Eso, ellos lo que ven, al menos en uno de los clientes que tenemos, lo que ven son fichas con la información. Pero tú al clicar en ella te sale un menú donde puedes ver de dónde viene todo, ir a la original, o poner las fotos, etcétera. O sea, sí que hay trazabilidad en ese sentido. ¿Alguna pregunta o algún comentario más? ¿No? Vale, pues gracias, Josep. Vamos a pasar un momentillo que organicemos esto. Bien, nuestra siguiente investigadora es Estela Eras, como he comentado antes, del Grupo de Tecnología Informática e Inteligencia Artificial, que nos va a hablar de modelos de lenguajes, agentes inteligentes, argumentación y cómo lo están aplicando a distintos ámbitos. Pues Estela, cuando quieras. Ok, pues buenos días a todos y muchas gracias, Chema. Por mi parte, pues dar las gracias a la organización por permitirme estar aquí y compartir mesa con mis compañeros, estos grandes investigadores del BRAIN, que tengo la suerte de compartir instituto con ellos. Y bueno, pues como veis, yo os voy a comentar, os voy a introducir brevemente. Esto no pasa. No sé por ahora. Vale. Yo quería hablaros de 3 líneas de investigación que estamos desarrollando ahora en el Grupo de Tecnología Informática e Inteligencia Artificial. Y bueno, las 3 son líneas bastante incipientes, llevan poco recorrido. Y aprovechando el comentario de Josep, que agradecía el trabajo de Lucía, yo también me quiero unir a esto y quiero extender este agradecimiento a todo el equipo de gestión. Y esto lo digo porque, como bien sabéis, la investigación es producto de muchas cosas, de colaboración entre investigadores, entre empresas, etcétera, pero también es producto de la intención de jóvenes investigadores de seguir con esto, porque al fin y al cabo pues, todas estas líneas de investigación están muy bien, pero no son posibles si no hay jóvenes investigadores que se animen y que lleven un poco la voz cantante de lo que son estos desarrollos. Y en nuestro caso, como veis, para las 3 líneas tenemos la suerte de contar con 3 jóvenes investigadoras que veo aquí sentadas, a las que profundamente les agradezco su colaboración en estos proyectos y sin ellas y otros como ellas todo esto no sería posible. Bueno, pues como veis, estas 3 líneas forman parte de 3 proyectos que estamos desarrollando. El primero de ellos es un proyecto interno del grupo, que trata de localizar y bueno, intentar mitigar el efecto de que estos grandes modelos de lenguaje que todos los investigadores en inteligencia artificial prácticamente y demás empresas, etcétera, están poniendo el foco en ellos, son modelos sesgados, esto lo sabemos, y queremos ver cuánto de sesgados son y cómo podemos hacer algo para evitar y mitigar estos sesgos. La segunda línea de investigación es un proyecto interno de la UPV, un proyecto colaborativo con el I2T,
e intenta pues, bueno, aplicar técnicas de procesamiento de lenguaje natural, técnicas de agentes, para intentar poner un poco de orden en la gran cantidad de información que tenemos en diferentes bases de datos institucionales de la UPV, de forma que los procesos sean más efectivos y pues las respuestas y las búsquedas estén más informadas y puedan dar lugar a mejores resultados. Y la tercera línea de investigación pues es un proyecto que acabamos de iniciar en este curso académico con el Instituto de Investigación La Fe, en concreto con el Servicio de Reproducción Asistida, para intentar también aplicar estas tecnologías de agentes, modelos de lenguaje y argumentación computacional para trabajar con ellos en la línea que ahora os comentaré. Vale, gracias. Bueno, en el primer trabajo, como os decía, lo que intentamos es evaluar si efectivamente estos modelos de lenguaje están sesgados, en qué sentido están sesgados y qué podemos hacer para evitarlo. Obviamente la respuesta es sí. Hay de sobra evidencia para saber que debido a que estos modelos están entrenados con datos digitalizados, estos datos ya de por sí están sesgados y por tanto pues producen sesgos. Sobre todo los primeros modelos que aparecieron, era muy evidente que, bueno, si preguntabas al modelo información sobre determinado tipo de perfil o determinada, yo qué sé, le decías que te produjera un resumen sobre una empresa de tecnología, pues normalmente en el resumen pues el CEO de la empresa era un hombre, la empresa estaba en Estados Unidos, etcétera, 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 ¿vale? Ese tipo de sesgos que vienen por el entrenamiento del propio modelo, pues afortunadamente hoy se han, digamos, mitigado bastante. Las propias empresas que crean estos modelos son conscientes y han hecho mucho para intentar mitigar estos sesgos. Hay otro tipo de sesgos que vienen ya no de los datos del modelo, sino del propio entrenamiento del modelo, de cómo han sido entrenados, qué algoritmos se han utilizado, qué técnicas, y para esto las empresas también están haciendo mucho trabajo para evitarlos. Pero existe un tercer tipo de sesgos, que son los sesgos cognitivos, que ya no son tan, digamos, tecnológicos, sino que vienen del proceso de razonamiento humano. Es decir, están muy relacionados con los atajos que utilizamos los humanos cuando razonamos, cuando producimos razonamiento. Nosotros, en concreto, el objetivo general de este trabajo era ver si efectivamente los modelos de lenguaje estaban sujetos a este tipo de sesgos cognitivos, sobre todo en su interacción con el humano. Es decir, ya no tanto en lo que producen, en lo que generan, sino en cómo modifican lo que generan por el hecho de que interaccionan con nosotros. Para eso lo que hicimos fue bueno, desarrollar diferentes módulos, utilizar una base de datos sencilla de preguntas-respuestas, sí, no, sobre determinados conceptos, y vimos cómo se comportaban diferentes modelos sin decirles nada, simplemente preguntándoles y viendo cuál era su performance con la respuesta que proporcionaban, y después intentando sesgarlos, es decir, interaccionando con el modelo e introduciendo un sesgo. ¿Qué tipo de sesgo? Pues estuvimos trabajando sobre todo con tres tipos de sesgos. El sesgo de confirmación, es decir, decirle al modelo: yo creo que la respuesta correcta es esta, ¿qué opinas?, para que se lo replantee. El sesgo de disponibilidad o availability, decirle al modelo: bueno, hay muchas fuentes de datos que creen o se puede inducir de ellas que la respuesta correcta es esta, ¿qué opinas? Y el tercer sesgo, que es el bandwagon effect, que es básicamente decirle al modelo que la mayoría de gente opina que la respuesta correcta es esta. Entonces, de la respuesta inicial del modelo, interaccionamos con el modelo, intentamos inducirle este tipo de sesgo y vimos y evaluamos qué era lo que estaba pasando.
Bueno, pues luego os mostraré muy brevemente unos pequeños resultados, pero como os podéis imaginar, pues evidentemente el modelo, en cuanto interacciona con el humano, se ve afectado por estos sesgos cognitivos y el comportamiento cambia. Algunos modelos más que otros. El segundo módulo que desarrollamos fue, bueno, visto que efectivamente estábamos viendo que éramos capaces de sesgar al modelo, vamos a intentar utilizar los propios modelos en diferentes arquitecturas para detectar los sesgos, detectar si estás siendo sesgado y con qué tipo de sesgo te estás viendo afectado. Y finalmente, pues desarrollamos un tercer módulo intentando integrar todo esto para mitigar esa susceptibilidad que tienen los modelos a los sesgos. Es decir, cuando nosotros interaccionamos con el modelo, introducimos una serie de prompts, intentar que el modelo se dé cuenta de que nuestros prompts se están viendo afectados por estos sesgos cognitivos y que nos avise, que lance un pequeño warning diciendo creo que este prompt que me estás introduciendo se ve afectado por este tipo de sesgo, para que tú, como humano, seas consciente de que la respuesta que te está dando el modelo puede haberse visto afectada por tu propia interacción con el propio modelo. Bien, dicho esto, simplemente por poneros... No sé qué pasa, que no... vale, espera, ahora. Nada, simplemente como comentario. Probamos diferentes modelos, diferentes arquitecturas y al final vimos que había modelos que eran más robustos a los sesgos, como pueden ser ese modelo Qwen y el GPT-4o. También probamos Llama, probamos DeepSeek y, bueno, pues como veis en esta gráfica de aquí de la izquierda, más o menos, lo que vimos fue eso, que sí, se ven afectados por los sesgos cognitivos y además, particularmente, el sesgo de confirmación es el que más afecta a las respuestas del modelo. Os recuerdo, sesgo de confirmación. Le digo al modelo, yo creo que la respuesta correcta es esta. Y en un porcentaje bastante significativo de los casos, el modelo cambia su respuesta. O sea, la gran conclusión a la que llegamos en las primeras pruebas que hicimos fue que los modelos intentan contentarnos. Cuando les decimos que no lo están haciendo bien, intentan darnos la razón. Sí, muy humano. Pues bueno, aquí tenemos los datos empíricos que lo demuestran. No todos. Hay algunos, como este Qwen y el GPT-4o, que bueno, creen más en sí mismos y no cambian de respuesta tan fácilmente. Las pruebas de mitigación, lo que conseguimos en muchos casos es mejorar la respuesta del modelo aun habiendo sido sesgado, e incluso en algunos casos, para determinados tipos de sesgos, incluso por esta inclusión de contexto, conseguimos que el modelo razonase mejor y diera mejor respuestas, acertase más. Bien, bueno, pues por la parte de sesgos, esto era lo que quería contaros. Después, contaros también este proyecto interno que estamos realizando con el I2T. Básicamente, en este proyecto, lo que estamos es intentando ayudarles con la organización de la información que tienen en las bases de datos institucionales de la UPV. Ellos, como os podéis imaginar, aquí en la UPV somos muchos grupos, producimos muchas tesis, muchos proyectos, muchos artículos de investigación y ellos se enfrentan a un problema bastante importante cuando viene una empresa, les propone un reto y les dice ¿quién tenéis en la UPV que pueda solucionar este problema que yo tengo en mi empresa? Básicamente lo que hacen ahora es echar mano de búsquedas por keywords a través de una plataforma que también está disponible públicamente para cualquiera que quiera usarla, que es la plataforma Explora, y allí pues introducen una serie de búsquedas y bueno, pues intentan recuperar información, organizarla y dar respuesta a quién podría solucionar determinado reto. ¿Qué estamos haciendo? Pues bueno, estamos intentando organizar todo esto de una manera un poco más informada y utilizar pues, técnicas de generación aumentada por recuperación para ayudarles en estas búsquedas. ¿Cómo? Lo primero que hemos hecho ha sido coger esas bases de datos SQL que tienen sobre proyectos, sobre tesis, sobre
institutos de investigación, entidades varias, y pasarlas a bases de datos vectoriales. De manera que ellos mismos, de forma interna, con una prueba de concepto que estamos desarrollando, puedan transcribir en modo vectorial la consulta que les ha llegado de la empresa. Esto vaya contra esas bases de datos vectoriales, se recuperen aquellos documentos que se consideran semánticamente más similares, se filtran, se hacen una serie de procesos para seleccionar los mejores, se recupera la información que podría dar respuesta a ese reto y se utiliza finalmente modelo de lenguaje para, a la gente del I2T, desarrollarle una respuesta en lenguaje natural que pueda ayudarles a localizar lo que necesitan para dar respuesta al reto. Básicamente este es el pipeline que hemos desarrollado. Eso es lo que hay ahora. ¿Qué pretendemos en un futuro? Agentificarlo. Los agentes inteligentes es lo nuestro. Vicent y todo el grupo que trabajamos con él llevamos trabajando en agentes inteligentes muchísimos años, y lo que pretendemos es pues crear agentes expertos para determinadas fuentes de información de la UPV y poder transferir esto pues, de ser posible a otros protocolos de búsqueda de información de la UPV. Y bueno, y por último, esto sí que es muy nuevo. Esto surgió este año, a principio de curso. Estuvimos hablando con la gente del Servicio de Reproducción Asistida de la FE, porque ellos tienen un caso de uso muy especial, y es que ya hace mucho tiempo ellos utilizan un sistema, no sé si, bueno, por comentarlo para quien no lo sepa, en la FE y en otras instituciones públicas de salud utilizan un sistema Orión, que es un sistema donde se registran pues, los datos médicos de todos los pacientes, pruebas, etcétera, ¿vale? En este servicio de reproducción asistida, además, tienen otro sistema aparte, porque la casuística de este tipo de pacientes es muy diferente al resto de servicios del hospital. Estamos hablando de pacientes de muy largo recorrido, muchos años, historiales médicos inabordables, que han pasado por muchos servicios diferentes con muchas pruebas diferentes. Tienen imágenes, tienen mucha narrativa de texto no estructurado, de informes de diferentes tipos de médicos, de diferentes servicios por los que han pasado, tienen analíticas de diferentes servicios con diferentes formatos. Entonces, para un facultativo que se encuentra con este tipo de paciente por primera vez, es muy complicado poderse hacer una idea rápida de con quién está hablando y cuál es el problema. Ellos no pretenden que les ayudemos a diagnosticar, pero sí pretenden que les ayudemos con la organización de la información. Entonces, ¿qué nos han pedido? Lo primero que nos han pedido es una herramienta que, utilizando sus datos, les ayude a hacer, tipo chatbot, un resumen del historial de la paciente, y, por otro lado, que les ayude a inspeccionarlo. Es decir, ante ese resumen, que sea capaz de responder preguntas concretas y, ahí viene nuestra parte, generar argumentos explicativos con datos empíricos que les ayude a localizar dónde está ese dato que ha hecho que esta herramienta resuma este historial y haya dicho pues, que la paciente tiene este problema o tiene este otro. Bien, pues esto es lo que nos han pedido. De momento, lo que tenemos desarrollado es, bueno, estamos utilizando una terminología, SNOMED, es una terminología médica a nivel internacional que tiene pues, todo tipo de información acerca de patologías, descripciones, etcétera, y con eso pues, de momento estamos intentando ver diferentes historiales médicos, qué tipo de términos de esta terminología aparecen o cómo se puede traducir esa forma extraña que tienen de escribir los médicos con todas esas abreviaturas hacia términos de esta terminología, y con eso generar los resúmenes. Y todo lo demás es trabajo por hacer, o sea, estamos en ello. Nuestro futuro es, de nuevo, agentificarlo, tener agentes expertos en tratamiento de informes médicos en texto plano, agentes expertos en tratamiento de analíticas en este determinado formato, o incluso en diferentes especialidades desde el punto de vista del servicio, de los diferentes servicios del hospital. Veremos, esto es
work in progress, como decimos los investigadores. Y bueno, pues por mi parte esto es todo y estaríamos encantados de colaborar con quien quiera colaborar o que nos hagáis sugerencias y recomendaciones. Muchas gracias. Bien, ¿alguna pregunta, comentario? Vale, por allí. Te pasamos el micro y enseguida. Yo tengo una. Venta, Jordi. Coges. No, era en el tema del sesgo cognitivo, si os estabais metiendo, que también es algo que hemos visto, yo lo veo bastante preocupante, creo que es Anthropic el que más ha trabajado al respecto del scheming y el deceiving de los modelos. Es decir, que intencionadamente engañen al usuario o que intenten de alguna manera maquinar hasta los modelos R1 y los modelos de razonamiento. Están viendo que la cadena de pensamiento puede ser una y internamente la respuesta es otra, pero no te la dicen porque han aprendido también a maquinar y a decepcionar o a engañar al ser humano, porque han leído evidentemente esto, ¿no? O sea, habéis visto todo esto porque la preocupación la he visto porque como hay gente que con los agentes inteligentes quiere que tome decisiones y tenga autonomía, pues por los artículos estos decían, hay que tener en cuenta que pueden que nos den una explicación en su cadena de pensamiento, pero que después la decisión sea otra. Sí, a ver, que los modelos se autosesgan es más que evidente. O sea, estos modelos al final están en manos de empresas privadas y en otra charla que hice no hace mucho puse una gráfica que era bastante llamativa y era quién desarrollaba los modelos de inteligencia artificial hace 10 años y actualmente. Hace 10 años era todo universidades y centros de investigación y actualmente son todo empresas privadas sobre las que, por supuesto, no tenemos ningún tipo de control ni tienen por qué contarnos cómo hacen las cosas. Nosotros, de momento, nos hemos digamos, enfocado en la detección de sesgo que induce el humano, o sea, no el autosesgo que se pueda producir el modelo. Pero sí, una cosa que hemos visto que resulta curiosa es que, bueno, curiosa no, parece lógica, y es que los modelos más propiamente creados para procesos de razonamiento, como son el QWQST, son mucho menos susceptibles al sesgo. O sea, cuando tú intentas sesgarlos, reconocen el sesgo y no te lo permiten. Eso desde el punto de vista de la interacción. Desde el punto de vista interno, no hemos estado trabajando en esto. De todas maneras, entre otras cosas, porque también me parece bastante complicado si no estás de la mano de ese tipo de empresas, porque el sesgo viene del entrenamiento, de los datos de entrenamiento, de cómo ha sido entrenado, o sea, del algoritmo, técnica, etcétera, y eso, si estás fuera, no lo puedes ver. Sí. Vale, buenas. Yo tengo un par de dudas sobre los dos sistemas de RAG. Del primero que habéis comentado de Explora, ¿cómo validáis la exactitud de las respuestas? Quiero decir, cuando os devuelve algo y ya os ha hecho el resumen de dónde tenéis que buscar y tal, ¿cómo sabéis si es verídico lo que os está diciendo o no? Y, a ver, entiendo que tendréis un conjunto de prueba, de test y tal, que ahí sí que lo tendréis bien etiquetado, pero me refiero más a la parte de cuando te sales del entorno de prueba. ¿Lo tenéis controlado? ¿Que hacéis algo ahí? No, la respuesta es no. Validar la respuesta generada por un modelo de lenguaje es un mundo. De hecho, dentro del Instituto Brain tenemos gente experta en este tipo de evaluaciones y nosotros de momento lo que tenemos, como ya has imaginado, es una serie de documentos que nos ha dado la gente del I2T con retos de investigación y cómo han sido resueltos, y entonces pues eso es lo que tenemos para efectivamente ver cuánto de bien lo estamos haciendo. Será complicado y es algo que tendremos que abordar, pero no, de momento no lo hemos podido abordar.
Vale, no, sí, lo decía porque sí que conozco, bueno, a algunos de ellos trabajan con ello. Yo Sí. también estoy trabajando con cosas de esas de validación y todo el poder rechazar antes o decir, vale, pues esto que me vas a decir no es cierto, no te lo doy. Algo así, ¿no? Entonces eso sí que creo que es algo interesante, sobre todo en ese tipo de contextos. Y luego, aparte también, que esta sí que es una pregunta un poco más técnica sobre este primer RAG, vosotros usáis un modelo ya preentrenado y lo utilizáis para pasarle los documentos y que os genere la respuesta, o hacéis algún tipo de post-entrenamiento, de seguir entrenando para que coja un poco y se habitúe un poco más a lo que es el contenido de la base de datos. No sé si me explico. Sí. Nosotros estamos utilizando modelos que ya han sido entrenados no con estos datos, ¿vale? De todas maneras, mira, ahí justo detrás tienes a Isabel, que es la que ha hecho el desarrollo técnico, pero creo que, Isabel, corrígeme si me equivoco, creo que te puedo contestar. O sea, los modelos son genéricos y nosotros lo que hemos hecho es pasar a base de datos vectorial el conocimiento de la UPV en esas diferentes grandes tablas que tienen sobre pues, proyectos, asignaturas, etc. ¿Vale? Entonces, la query del usuario se traduce a vectores, va contra esa base de datos con un modelo MXBay y saca la información. Y luego pues hemos hecho diferentes reglas y diferentes filtros para priorizar un tipo de información u otra y poder generar la respuesta final. Pero no hemos entrenado con datos de la UPV. Vale, no, eso os lo digo yo como sugerencia porque también estuve viendo cosas de estas también hace tiempo cuando estuve en Suiza y allí sí que priorizaba mucho a esa parte cuando tienes modelos especializados en RAG, en temas muy concretos, a veces merece más la pena desarrollar un poquito desde la fase un poco más temprana lo que es un modelo muy especializado a tu base de datos para que entienda mejor lo que está ocurriendo ahí dentro y ese luego utilizarlo para sintetizar la información que le llega de todos los documentos y proporcionar la respuesta final. Pero nada, eso simplemente era por si lo queréis tener en cuenta. No, sí, te agradezco mucho momento. te agradezco muchísimo el comentario porque, como os decía a todos, estos son investigaciones incipientes. Entonces, como bien sabéis, cuando tú vas a colaborar con alguien y tienes algo medianamente novedoso, primero te dicen, sí, pero enséñame. Entonces, el sí, pero enséñame son estas pruebas de concepto. Exploras que tiene sentido, exploras que puede resultarles útil y a partir de ahí empiezas a trabajar de verdad. Pues nosotros estamos de momento en esa primera fase de esto va a ser útil, parece que sí, y bueno, lo que pueda surgir de aquí en adelante, pues esperemos verlo en los próximos años. Pero muchas gracias. Vale, y por último, y ya acabo con el último sistema RAG, el médico. La pregunta es un poco similar a esto. Si ¿utilizáis modelos generalistas o habéis buscado modelos enfocados en medicina? Porque existen, hay algunos muy buenos, por ejemplo Meditron y todos esos están muy bien entrenados para tratar el tema médico y a lo mejor para la parte de argumentar esos os pueden ayudar o que a lo mejor te argumentan mejor que si coges un GPT-4, por ejemplo. Sí. ¿Sabes? En este último proyecto, ya te digo, aquí sí que estamos muy al principio del proyecto. De momento, incluso ni siquiera tenemos acceso total a su base de datos. Tenemos unos pequeños casos de prueba y ya está. Y estamos todavía decidiendo qué tipo de modelo y cómo. Si bien conocemos que existen modelos entrenados con datos médicos, también hemos estado investigando el tema y parece ser que estos modelos entrenados con datos médicos producen respuestas muy buenas si estás dentro de diferentes líneas, por así decirlo. Sin embargo, veremos, lo probaremos, por supuesto. Sin embargo, la casuística de este servicio en concreto es muy particular, porque no se tratan de pacientes que tienen una patología y un recorrido de patologías dentro de la misma área y el mismo tipo de servicio que las atiende. Pueden tener problemas de inmunología, problemas fisiológicos, problemas incluso de salud mental. Entonces, digamos que el abanico es tan grande que veremos si un modelo tan específico para casos particulares, entrenado con datos particulares, será capaz de funcionar bien para este tipo de pacientes
tan Nada, digamos, eso yo- heterogéneas. Os recomiendo el de Meditron porque sí que es un modelo generalista muy grande. Creo que sí, está basado en Llama y tiene como 70 billones de parámetros. Son modelos, pero que son generalistas, que no es que estén, Sí. no es tipo un BERT en Hugging Face, BERT Specified Medicine o algo así. No, Sí. es un modelo de lenguaje que se ha construido desde cero. Han cogido un Llama básico, lo han entrenado con Sí, un sí, lo corpus conocemos. súper muy grande y ese. También os lo digo solo como sugerencia y como idea, por si en Sí. algún momento lo queréis explorar, que por si no lo conocéis, que ahí está. Muchísimas Y eso gracias. Luego también hay que tener en cuenta que aquí nos enfrentamos con un problema muy importante de privacidad de la información. No podemos utilizar un servicio externo alegremente. Lo que Es open source. Es open source, o sea que creo que Tendré- podréis descargarlo y Sí, sí, utilizarlo no. en local y todo eso. Estamos pensando en ese y en otros modelos, pero en todo caso lo que sí que quería transmitir es que a veces pues tienes la problemática, como la vamos a enfrentar en este caso, de tener que desarrollar de forma cerrada, porque evidentemente vamos a tener que firmar unos EDAs bastante importantes para poder utilizar este tipo de datos y no podemos utilizar cualquier cosa. Entonces, Sí, pues, con eso suerte, sí, la verdad, sí, aquí en lo sé. Europa. Gracias. Sí, vamos a ver, Estela. Repito, soy abogado, digo las cosas de mi óptica, y entonces yo lo primero que me gustaría es que me ayudaras un poco a definir el término. Yo, a pesar, o sea, puede ser que sea de los pocos aquí en la sala que no termine de saber muy bien exactamente qué es un sesgo cognitivo. Te digo porque lo intuyo, pero me gustaría que, como ya que tienes detrás tuyo un cerebro con un montón de alternativas, pues que no todas, pero algunas de ellas me las pudieras decir, y sobre todo, dos cosas. ¿Qué se está intuyendo a día de hoy? ¿Qué importancia tiene el que se produzca un sesgo cognitivo y en qué ámbito de la actividad humana? Y por otro lado, otro tema que a mí me interesa mucho, que es el tema del lenguaje natural, si también en el mundo o sea, a margen de que existan también sesgos cognitivos, si pueden también existir sesgos en el lenguaje. Es decir, si la falta de precisión terminológica está también produciendo importantes consecuencias en todos los ámbitos de la actividad humana. Te lo digo porque, por ejemplo, yo he estudiado mucho un caso muy bonito que se planteó a raíz del 11 de septiembre, en el que, quizás el pleito más grande que se ha producido en la historia, que se produjo entre Silverstein, que era el que activaba las Torres Gemelas, y la aseguradora suiza de Swiss Re, pues todo el pleito se giró en torno exclusivamente a un pleito de casi 35.000 millones de dólares, versaba exclusivamente sobre el sentido de la palabra occurrence, ¿vale? Sobre si se debía de indemnizar como si fueran dos siniestros distintos o un siniestro solo. Entonces me quería también un poco, porque me parece que también eres especialista en temas de lenguaje natural, si ese sesgo en el lenguaje también tiene su importancia o no. Muchísimas gracias por la pregunta. Voy a empezar por el final. La gente especialista en lenguaje en procesamiento de lenguaje natural justo la tiene sentada detrás, por allí. Nosotros en el grupo no somos, o sea, no tenemos nuestra línea de investigación principal no es el procesamiento del lenguaje natural, siempre ha sido los agentes inteligentes. Lo que pasa es que, pues con el advenimiento de los grandes modelos de lenguaje, digamos que todos ahora estamos un poco trabajando con tecnologías del lenguaje, de procesamiento del lenguaje natural, pero no es nuestra especialidad. Te agradezco la pregunta porque sí que es cierto que había algo que se me había olvidado comentar en la presentación y me ha venido a la cabeza ahora que has hecho esta pregunta. ¿Cuál es el problema de los sesgos? Pues en realidad el problema es bastante grave porque tenemos que ser muy conscientes que sobre todo, bueno, todas las empresas, todos nosotros, pero sobre todo una amplia generación de gente joven que viene detrás de nosotros va a aprender utilizando estos modelos. Y si la información que estos modelos les está dando está sesgando la verdad, para ellos, para toda esa gente joven que a lo mejor no tiene los mismos criterios que tenemos los que ya tenemos unos pocos años más, para ellos la única verdad que conocen es esa.
El problema de que los modelos de lenguaje produzcan sesgos es un problema de desinformación tremendo. Y además, la desinformación, en término inglés, disinformation, nosotros, aunque hablamos siempre de desinformación, en el lenguaje inglés, ellos tienen diferentes términos para nombrar diferentes tipos de desinformación. Uno de ellos son pues, las fake news, que todos conocemos, que es información creada deliberadamente para engañar, pero luego tienen un término muy interesante que es misinformation, que es información falsa, pero que no ha sido creada deliberadamente para engañar, que viene pues, por las interpretaciones del lenguaje, por ejemplo, o por cómo ha producido un modelo generativo su respuesta viéndose afectado por determinados sesgos. Los sesgos cognitivos, y de nuevo, nosotros tampoco somos expertos en psicología, pero sí que hemos consultado a psicólogos. Los sesgos cognitivos vienen por esos atajos que utilizamos los humanos para razonar. Es decir, o sea, y también vienen muy de la mano con la argumentación computacional, que ahí sí que somos expertos. Eso sí que la parte de tecnologías del acuerdo, agentes, argumentación computacional, eso sí que es lo nuestro. Nosotros muchas veces necesitamos producir razonamientos rápidos. Y al producir razonamientos rápidos, pues creemos argumentos por el hecho de que vienen de un experto, que nosotros consideramos experto, o porque vienen de gente que se parece a nosotros, o porque es la opinión popular, o porque pensamos que si no aceptamos determinado hecho, esto va a dar lugar a consecuencias nefastas. Existen diferentes patrones de razonamiento que los humanos seguimos y que están estudiados, y existen determinadas falacias que los humanos aceptamos con mucha facilidad. Entonces, los sesgos y este tipo de conceptos van muy de la mano, sobre todo los sesgos cognitivos, porque los sesgos cognitivos es aquello que se produce cuando los humanos razonamos de esta manera, cuando utilizamos esos atajos. Y estos modelos, a la hora de generar la información que nos están proporcionando, en primera instancia o como resultado de la interacción que nosotros vamos teniendo con ellos, introducen estos sesgos. Y si no hay forma de verificar o no hay forma, nosotros como humanos, de darnos cuenta de que la información puede estar viéndose afectada por esos sesgos, eso es una fuente de difusión de desinformación enorme a la que estamos todos expuestos. Y de ahí viene el interés y espero el trabajo que se pueda desarrollar en los próximos años. Bien, muchas gracias. Un momentito y preparamos la siguiente. Bien, nuestra siguiente investigadora es Ana León, del grupo de producción de software, el grupo PROS, y nos va a hablar de Machine Learning federado en datos de salud, en concreto del proyecto Better, que es una iniciativa de proyecto europeo que están llevando a cabo ahora mismo. Pues cuando quieras, Ana. Vale, muchas gracias. Pues bueno, yo soy, como ha dicho Chema, investigadora del PROS, y estamos ahora mismo pues, colaborando dentro del consorcio de un proyecto europeo que comenzó en diciembre del año pasado. Ahora mismo estaremos más o menos por la mitad del proyecto, y que tiene pues, uno de los retos creo que más importantes que se pueden abordar actualmente dentro del tema de inteligencia artificial, ¿no? Que es, aparte de la aplicación de algoritmos para todo el tema de salud,
cómo podemos hacer que todo este análisis que queremos hacer entre distintos hospitales respete las reglas de privacidad y toda la normativa europea que cada país tiene en cuanto a protección de datos, ¿no? Ahí tenemos uno de los mayores retos a los que vamos a enfrentar con este proyecto. En este proyecto, inicialmente lo que se planteaba era, pues, a nivel europeo, intentar unir al mayor número de instituciones clínicas posibles y diversas, ¿no?, dentro de lo que podría ser una plataforma en la que se pudiera compartir información para poder aplicar algoritmos de inteligencia artificial a determinadas enfermedades y poder así, pues, identificar patrones, diagnósticos, pronósticos, tratamientos, cualquier cosa que sea derivada, pero haciendo uso de toda la información que se pueda estar generando a nivel europeo. Bueno, todos sabemos que la inteligencia artificial no es nada sin datos. Entonces, cuantos mayor número de datos tengamos, mejores pronósticos vamos a poder hacer, sobre todo en temas de salud. Pero tenemos un problema muy grande aquí, que es que los datos son privados, no pueden utilizarse así como así, y sobre todo cada vez las regulaciones son más restrictivas. A nivel europeo, cada país tiene su propia regulación, no es que tengamos una en España y la misma valga para todos los países de Europa, es que cada uno tiene su propia regulación y su propia normativa. Y además ahora hay otro tema, y es que los datos ya prácticamente no pueden salir del país en el que se generan en ningún caso. Es decir, ya no se trata de que ya no solo puedas acceder a ellos, sino que no los puedes ni siquiera consultar y llevarlos a un servidor que no esté fuera de ese país, por muy privado, por muy de tu compañía que sea, ¿no? Entonces, ahí estamos pues enfrentando ya unos problemas que tienen toda la lógica del mundo cuando estamos hablando de temas tan privados como es la salud, y cuando podemos tener podemos tener problemas a la hora de identificar pacientes simplemente por aplicar algoritmos de inteligencia artificial con toda la buena voluntad del mundo, eso sí, porque todo el mundo queremos aquí ayudar a los demás, pero evidentemente hay mucho riesgo y hay mucho en juego. Entonces, dentro de este proyecto nosotros teníamos ese gran reto, ¿no?, que eran todos los participantes, que son varios países europeos, cómo poder hacer que su información esté disponible para la investigación, cumpliendo con toda esa regulación estricta que tienen esos países, y además poder innovar en inteligencia artificial, ¿no?, aplicar las últimas tecnologías, los últimos algoritmos o todo lo que se pueda aportar en este campo para la resolución de los problemas. Pues de una forma así muy genérica, porque evidentemente es un proyecto bastante tecnológico y por no entrar en demasiado detalle, aquí se optó por un paradigma que es el Personal Health Train, que lo que hace es una metáfora de cómo la información y los algoritmos tratan este tipo de datos privados, ¿no? Y el paradigma se basa en lo que sería un sistema de ferrocarril. Tendríamos por un lado la estación central, que sería el servicio central, que digamos que actúa como un centro logístico en el que controla todas las estaciones que están conectadas dentro de este sistema, los trenes que viajan entre estaciones y qué tipo de mercancías esos trenes son capaces de traer y llevar entre la estación central y las distintas estaciones, ¿no? Las estaciones individuales, en el caso de nuestro proyecto, son los centros clínicos, ya son hospitales, clínicas privadas o fundaciones, trabajamos con distintos tipos de entidades. Y los trenes son los algoritmos de inteligencia artificial que lo que hacen es recorrer esas estaciones para poder resolver una determinada pregunta, ¿no? Y ahora os daré un ejemplo. Imaginaros que nosotros tenemos
pues la intención de clasificar pacientes en función de una determinada sintomatología, ¿no? Tenemos, pues, por ejemplo, tenemos 2.000 pacientes en Italia, 3.000 pacientes en Grecia, 8.000 pacientes en Holanda, todos con una determinada patología y con sus características clínicas especiales, ¿no? Y lo que queremos es entrenar un clasificador que lo que haga sea pues, identificar distintos estadios en esa enfermedad o incluso predecir el pronóstico que pueda tener una persona en función de las características clínicas que tenga, ¿no? Edad, sexo, medicación que esté tomando, etcétera, etcétera. Vale. No podemos acceder a esa información, evidentemente es privada, no podemos verla. Nosotros tenemos que generar un algoritmo que sea capaz de analizarla sin verla, ¿vale? Y además, sin que esa información salga del país y viajando entre países, porque claro, mi algoritmo tiene que irse a un país, ver lo que pasa en ese país o más o menos figurárselo, coger los resultados, irse a otro país, actualizar los datos con la información de ese nuevo país que puede que los resultados caigan de un lado o de otro, siempre se puede modificar, ¿no? porque puede haber sesgos entre los datasets. Y así devolver al final una respuesta a la estación central donde esté un investigador de no se sabe dónde esté, ¿vale? del país en el que esté, pero que ha hecho esa pregunta y esa consulta, devolverle pues una respuesta basada en todo ese análisis que ha hecho, ¿no? Ahí está el mayor reto. Entonces, bueno, los trenes en este caso serían los algoritmos que van viajando de estación en estación haciendo esas tareas analíticas. Las estaciones son los centros que contienen la información que obviamente van a guardar con toda la privacidad del mundo y finalmente en la estación central es donde se gestiona todo ese tráfico. Ahí nos vamos a enfrentar a retos tecnológicos de varios tipos. Por ejemplo, uno de ellos es lo que pongo data faiриfication, ¿no? Que es intentar que toda esa información que está en los centros clínicos responda a los principios FAIR, que bueno, es que la información tiene que ser encontrada, en inglés es findable, ¿vale? Tiene que estar accesible, tiene que ser interoperable y se tiene que poder reutilizar. Eso es algo que ahora mismo todas las personas que trabajamos con datos tenemos que asegurar este tipo de calidad de la información. Pero es que además ahí hay otro problema y es que cada vez que hay integración de datos nos enfrentamos a la heterogeneidad, es decir, no todo el mundo trata la información de la misma forma, no todo el mundo la representa de la misma forma, no todo el mundo llama a la misma enfermedad de la misma forma. En salud eso es un must, es decir, en el momento en que entras a un hospital, incluso entre el mismo servicio la gente se habla de forma distinta. Entonces ya imagínate si nos vamos a países europeos que cada uno tiene su idioma y su forma de ver las cosas. Entonces vamos a ver cómo hacemos que esa información encima pueda hablar una con otra, ¿no? O sea, ya nos tiramos al río. Y aparte de eso, estamos mezclando distinto tipo de información, ¿vale? Luego os enseñaré un poco los casos de uso que utilizamos. Tenemos historiales clínicos, tenemos datos genómicos, que ahora está muy de moda el análisis genético, tenemos datos de imagen, ¿vale? Tenemos todo lo que se les pueda ocurrir a los médicos que quieran utilizar ahí metido, porque para pedir, pues para eso estamos, ¿no? Entonces metemos allá en la bolsa todo lo que se nos ocurra y a ver si la bola mágica de la inteligencia artificial nos dice qué pasa. Entonces, todo ese tipo de integración la tenemos que manejar y tenemos que asegurar que esos datos se fusionan correctamente, ¿no? No solo dentro de cada estación, que cada centro clínico utilizará un montón de información, sino, como os comentaba antes, entre estaciones, porque los algoritmos se van comunicando entre distintas estaciones, ¿no? Eso es lo que serían los problemas que tenemos ahí de data fusion. Luego, otro tema que tenemos son los algoritmos de inteligencia artificial que se utilizan, porque hay muchísima investigación, estamos en un punto en el que se están viendo resultados, pero a nivel de Machine Learning federado, por ejemplo,
estamos en pañales todavía. Es decir, es complicado encontrar algoritmos que funcionen en este tipo de entornos federados en los que tú no tienes acceso a los datos. Tú no puedes entrenar sobre un conjunto de datos con toda la anonimización que requieren, ¿no? Al final tienes que estar trabajando con resúmenes, con estadísticas, cuando sales de la estación, claro, no te llevas el resultado total, te llevas como una visión de lo que hay dentro de esos datos que tienes que andar de alguna forma actualizando con lo que obtienes de otros lados, ¿no? Entonces, la forma en la que los algoritmos de inteligencia artificial tradicionales se entrenan y funcionan, hay que adaptarla a este entorno federado. Y bueno, sí que es verdad que hay algunos tipos de análisis que están más trabajados que otros, pero nos estamos encontrando con que en la literatura todavía falta mucha investigación y sobre todo a la hora de asegurar que los datos o los resultados que obtenemos sean comparables a los que se obtendría cuando tú entrenas y ejecutas el modelo localmente en un sitio donde tienes accesible toda la información. Y otro tema con el que estamos trabajando mucho es con el tema de los datos sintéticos, ¿vale? Siempre se han utilizado datos sintéticos entendidos como datos aleatorios, que cuando tú no tienes información y estás creando un sistema y lo quieres probar, ¿no? Quieres ver dónde están las fallas, hasta qué límites tiene, ¿no? Pues entonces tú te creas tu conjunto de datos que son falsos, no vienen de ninguna parte, te los inventas tú. Y coges y pones al sistema a trabajar con esos datos, a ver dónde se puede romper, qué limitaciones tiene y demás. Bueno, eso se trabajó siempre con datos aleatorios, pero vino el siguiente paso, que eran los datos sintéticos, ¿no? Que es hacer lo mismo pero con datos realistas. Es decir, cuando yo no tengo acceso a la realidad de los datos, necesito datos que se aproximen a esa realidad. Es decir, que yo sea capaz de generar un caso de uso que sea lo más cercano posible a lo que yo me voy a encontrar cuando trabaje en un entorno real. Y eso tiene un montón de retos, porque ya no solo es que tú seas capaz de generar los datos con cierta lógica, ¿no? Sino que es que además en salud las interdependencias entre los datos son brutales. Es decir, tú puedes tener un paciente con 2.000, 3.000 características clínicas y todas esas características tienen una dependencia entre ellas. Es decir, el sexo afecta a la edad depende de la forma en la que se haya manifestado la enfermedad, el síntoma depende de la edad en que se ha manifestado, cuándo vino, cuándo lo medí. O sea, hay una serie de interdependencias entre la información que para hacerla realista pues requieren un trabajo bastante importante. Entonces, estamos trabajando también en esa generación de datos sintéticos que tiene dos partes. Una la generación al final del proyecto, cuando ya todos los centros clínicos han podido ir metiendo información en la plataforma, porque esto es un proyecto prospectivo. Ahora mismo se está recopilando información sobre los pacientes y bueno, pues digamos que cuando ya tenemos al final mucha información, la generación de datos sintéticos es un poquito más simple, porque siempre puedes hacer un análisis por encima de lo que tienes, aunque no sepas lo que hay, pero más o menos la distribución y demás sí que lo puedes considerar, a esta parte inicial en la que no tenemos nada. Es decir, sabemos con lo que vamos a trabajar, sabemos por la literatura y sabemos por el dominio qué es lo que queremos imitar, pero no tenemos nada con que poder, por ejemplo, hacer data augmentation. No existe. Ahí data augmentation se hace cero, patatero. Vamos, o sea, que tienes que coger y fiarte de ontologías, de conocimiento del dominio, de mucha literatura, de mucho hablar con los médicos para que te digan si lo que estás generando es realista o no realista, etcétera, etcétera. Bueno, pues para no hacerlo todo mucho más complicado, aquí es un poco los logos de todos los participantes. Ahora mismo hay 14 participantes de 7 países distintos, entre los que estamos. España tenemos una representación bastante importante porque tenemos a la Fundación Sant Joan de Déu, a la Mutua Terrassa, tenemos al Hospital Politécnico de la Fe trabajando con nosotros.
Y también hay una importante presencia italiana, está el Politécnico de Milán y Buzzi, que es un hospital bastante importante en Italia. Bueno, y luego tenemos también la colaboración de empresas que tienen bastante experiencia en el desarrollo de soluciones de inteligencia artificial y de universidades que han trabajado en entornos federados. Entonces, de ahí tenemos bastante ayuda. Y 3 casos de uso que son los que vamos a aplicar en este proyecto. El primero es la identificación de rutas metabólicas relacionadas con los trastornos del neurodesarrollo infantil, que en esto es con lo que trabajamos con el Hospital y la Fundación Sant Joan de Déu. En este caso la idea es intentar identificar qué es lo que funciona mal dentro del metabolismo de un individuo para que acabe desarrollando un trastorno en el neurodesarrollo, ¿no? Entonces, eso es una de las... Ahí se trabaja con estudios genéticos y estudios clínicos. En el caso de uso 2 es con el que estamos con el Hospital Universitario de la Fe, y es un estudio de imagen y de biomarcadores genéticos para intentar predecir la progresión de las distrofias hereditarias de retina. Aquí uno de los mayores retos que tenemos es el tema de la imagen, ¿vale? Vamos a trabajar con imágenes que estudian el fondo de ojo, por ejemplo. Y dentro de lo que sería el tema de la generación de datos sintéticos tenemos ahí un reto enorme que todavía no sabemos muy bien cómo abordar, porque hay que generar imágenes de fondo de ojo. Y claro, y que sean realistas, de hecho. Entonces ahí nos hemos encontrado con que todo lo que es el contexto de generación de imágenes requiere de un poder computacional importante y de mucho tiempo de entrenamiento de los algoritmos, sobre todo cuando, como es el caso, tenemos acceso a pocas imágenes. Nos van a proporcionar imágenes de retina, fondos de ojo, pero no son las suficientes como para poder entrenar modelos que te hagan imágenes buenas, y además la calidad de la imagen, porque tienen imágenes recopiladas desde hace un montón de años con vete tú a saber qué tecnologías, ¿no? Entonces, claro, todo evoluciona y ahí tenemos un reto importante. Y el tercer caso de uso, que es el que estamos desarrollando con la Fundación Mutua Terrassa, es la predicción del riesgo de autolesiones y suicidio en pacientes con autismo y con otro tipo de patologías psiquiátricas. Y en este caso, con lo que se trabaja es con una corte muy, muy grande de pacientes, porque en psiquiatría la verdad es que lo tienen todo bastante bien medido, les encantan los test y estas cosas, con lo cual lo tienen todo fantásticamente medido todos los pacientes, pero el problema y el gran problema es que les gusta tanto medir que tienen miles y miles y miles de respuestas a cuestionarios que tienen 200.000 preguntas cada uno, y quieren sacar de ahí estratificar pacientes en función de todas esas características. Y bueno, pues ahí tenemos ya otro de los retos que tenemos que afrontar, ¿no? con todo esto. Y bueno, por mi parte ya estaría la presentación. Cualquier colaboración, cualquier idea en todos estos retos será muy bienvenida para el proyecto. Muy bien. Muy bien, muchas gracias, Ana. Una pregunta. Micro. Sí, pero es para la grabación. Gracias. Ana, no sé si el problema que decíais que tenías con el aprendizaje, no sé si has evaluado la posibilidad de utilizar el aprendizaje federado multiagente. Es una tecnología que lleva ya muchos años utilizándose. No sé si se resultará o no apropiada para lo que hacéis. No sé si el paradigma del tren, como lo tenéis planteado, se ajusta, sino o serían muchos trenes, pero es algo que en esos sistemas distribuidos da buen resultado. Pues, a ver, estamos ahora mismo... sí, estamos evaluando todas las posibilidades que hay y probando, sobre todo, porque ahora mismo en junio tenemos la primera toma de contacto, digamos, con datos, porque hasta ahora hemos estado implementando la plataforma, haciendo que todos los centros involucrados tengan el software disponible para poder hacer pruebas.
y estamos empezando a desarrollar ahora y buscar qué tipo de alternativas son las que mejor nos funcionan para cada caso de uso. Creo que esa en concreto todavía no se ha evaluado. Sé que están en temas de, por ejemplo, para clustering había problemas porque no se encontraban algoritmos suficientemente potentes para trabajar con la cantidad de características que tenemos que manejar en el caso de uso 3, por ejemplo. Entonces, parecía que lo que se estaba probando no daba buenos resultados, pero es una de las alternativas que podemos explorar. Ahora mismo estamos abiertos a cualquier idea. ¿Algún comentario más? Bueno, yo quería hacer un par de comentarios. En el caso de distrofia hereditaria es enfermedad rara, ¿no? Sí. Entonces, claro, ahí el tema es que para síntesis de imagen y también para síntesis de biomarcadores va a ser extremadamente complicado. Nosotros estamos probando otras tecnologías que se basan en teoría de información, entropía, que puede ayudar también en ese aspecto. Y luego estáis en una situación al borde del abismo. Te voy a comentar por qué. Y es que en marzo de este año se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el Reglamento del Espacio Europeo de Datos Sanitarios. Y es de obligado desarrollo en los próximos 2 años en los países miembros. Entonces, no sé en qué va a afectar al proyecto, intuyo que va a tener incidencia, pero no sé evaluar cuánta y no sé si esto lo habéis comentado ya en el consorcio del proyecto. Pues hasta donde yo sé, creo que no, pero a ver, ahí tenemos a los alemanes, que son los que están con todo el tema de protección de datos y que nos están cosiendo a contratos y a formularios, y bueno, yo cada 2 por 3 estamos rellenando consentimientos. Entonces estoy segura de que en el caso de que nos afecte de forma importante, seguramente algo nos tocará, lo van a tener más que controlado eso. 2 años. El proyecto, si estáis ahora en la mitad... yo creo que terminará antes. Bueno, daros prisa por si acaso. Muy bien. Un comentario también que me he olvidado. No sé si sabéis que existe un proyecto TED de Testing and Evaluation Facilities de estos, ¿no? Que es de espacios de datos en temas de salud. Aquí se están definiendo los estándares europeos para todo el tema de espacios de datos. Bueno, nos interesaría, ¿no, estar en contacto, porque todo el tema de interoperabilidad, ¿no? Aquí se está definiendo y siguiendo guías de la Unión Europea. Sí, de hecho, dentro de lo que es la memoria del proyecto sí que se había considerado el tema de adherirse a este tipo de iniciativas y todo lo que tiene que ver con la interoperabilidad de datos y sobre todo de datasets incorporación de datasets públicos que existen a nivel europeo, de todas estas fuentes de información y de toda esta normativa que hay sobre interoperabilidad de los datos. Eso sí que es algo que tenemos en cuenta dentro del proyecto. Esta parte inicial de feirificación, por decirlo de alguna forma, la está llevando el Politécnico de Milán, que está trabajando todo el tema de interoperabilidad de datos, pero de cara a la última etapa del proyecto en la que sí que habría una parte de, digamos que de conexión con iniciativas europeas, con otras iniciativas europeas, tenemos previsto considerar todo eso. Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a pasar a nuestro, como se suele decir, last but not least, nuestro último investigador, que es Jordi Linares, que viene del grupo Vertex Lead y nos va a hablar de inteligencia artificial generativa, experiencia de usuarios y alguno de estos aspectos. ¿Encuentras la charla, Jordi? Vale, pues cuando quieras. Vale, sí, se escucha. Vale. Bueno, yo más que... Bueno, ahora a todos. Y más que comentar proyectos...
Esto está comunicado. Más que hablar de proyectos concretos, pues comentaros un poco cuál es nuestro trabajo en el equipo, en el grupo de investigación y nuestro principal interés, ¿no? A nosotros lo que nos motiva, lo que nos gusta es todo lo relacionado con la interacción en cualquiera de sus paradigmas. Y estamos viviendo, pues, por primera vez el momento más dulce, ¿no?, de nuestra historia, en el sentido en el que la inteligencia artificial, pues, nos está permitiendo de alguna manera, pues, esta lista de deseos que habíamos tenido desde hace muchos años, pues, que se convierta en realidad, ¿no? Para nosotros, nuestro trabajo siempre, de alguna manera, se centra en crear componentes que meter como intermediarios entre nosotros y el mundo, entendiendo el mundo físico o el mundo digital, virtual, de manera que nos permita comunicarnos con el mundo y, por supuesto, recibir una información como destinatarios perfectamente también adecuada a nuestro perfil, necesidades, situación actual, etc. Entonces, ya sabéis que con los últimos modelos y la última evolución de la IA, pues todo lo que es la interpretación, en definitiva, de todo tipo de medios, ya no hablamos solo de modelos de lenguaje, ya sabéis que estamos en plena fase multimodal, donde los últimos modelos son más que capaces ya no solo de interpretar lenguajes, sino vídeo, imagen, sonido. Aprovechar esta enorme capacidad para que, si esto que tenemos enfrente es muy complejo para cualquier persona, o imaginad para personas con necesidades especiales o en entornos educativos o en la industria, que son los sectores que más nos gustan, lo que supone que de alguna manera haya un elemento intermedio inteligente que digiere esta complejidad y de alguna manera, pues, nos la hace ajustada a nuestro perfil, a nuestras necesidades, al contexto, y esa comunicación es bidireccional, ¿no? Nosotros también podemos transmitir, ya por fin, utilizando formas naturales, nuestro lenguaje, nuestra gesticulación, la imagen del entorno, los sonidos, cualquier elemento, para que esto sea digerido por este componente intermediario y que esta información de naturaleza no estructurada pueda convertirse en aquello que los sistemas, en este caso cualquier aplicación o cualquier necesidad, pues esa información, digamos, esté en el formato y en la forma, o que active los elementos que el usuario, pues, precisa, ¿no? Entonces, en este sentido, pues sabéis que estamos viviendo un momento muy interesante. No habían existido nunca agentes IA, eso os lo puede decir Vicent. Los agentes IA, como sabéis, son nuevos. Bueno, como sabéis, hay una auténtica... de nuevo parece ser que esto de los agentes IA, pues es como si fuera de un año o dos, ¿no?, cuando aquí se está trabajando desde hace mucho tiempo. Pero sí que es verdad que hay una generalización de este concepto, en el sentido en el que, bueno, pues estamos viviendo un momento en el que estos agentes, su orquestador, por decirlo de alguna manera, es un modelo neuronal, multimodal o modelo de lenguaje, y donde de alguna manera, pues, nos permite, también ahora os lo comentaré, que esté complementado, ya hay muy buenos estándares incluso, esté complementado con todos los elementos o herramientas que pueda precisar y que los modelos de lenguaje, por ejemplo, no son capaces de lidiar, ¿no?, como puede ser memoria, datos estructurados, como puede ser, por supuesto, pues cualquier generación de código al vuelo, como puede ser, pues, muchísimas cosas, ¿no? Entonces, vamos a vivir una transformación, como tenéis ahí en la diapositiva. Esto hasta el propio Satya Nadella, el CEO de Microsoft, pues ya lo está comentando, donde, pues, vamos a vivir paulatinamente, incluso potencialmente, la desaparición de las aplicaciones y de las App Stores, ¿no?, en el sentido en el que vamos a poder dirigirnos con nuestras necesidades, y un agente o un swarm, un enjambre de agentes, van a poder directamente o accediendo y complementándose con herramientas de generación de código al vuelo,
generar en ese momento, despertar en ese momento una interfaz que se pueda adecuar exactamente a las características del usuario. Que esa interfaz puede ser clásica, como botones y lo que sea, pero puede ser, por supuesto, natural o puede ser variable incluso, pues a medida que la vas utilizando, que vas aprendiendo a utilizar ese servicio, puede de alguna manera pues aprovecharse de ese dinamismo que en estos momentos nos da la IA generativa y también estos modelos capaces de interpretar perfectamente nuestra comunicación no estructurada, ya sea voz, gestos, porque también nos gusta trabajar y lo estamos haciendo con gente con necesidades especiales, ¿no? Donde tienen o bien problemas de habla o solo pueden comunicarse por gestos, etcétera. Entonces, en estos entornos, la inteligencia artificial, poner este componente en medio, pues nos puede ayudar a poder resolver estos problemas, ¿no? Pero muy pronto, y esto parece ser una tendencia, muy pronto el concepto de una interfaz rígida, cuando utilizamos un software, va a desaparecer, en el sentido en el que la interfaz, incluso se está hablando de la desaparición del software as a service, los frontends, para que me entendáis, de alguna manera pues van a ser cada vez menos rígidos porque con una interacción inicial o conociendo el perfil del usuario, tus necesidades, se va a desplegar en ese momento, se puede generar código al vuelo para poder hacer esa interacción, ¿no? Esto se llama Gen UI, es un poco pues nuestra alegría última a los que nos gusta todo lo que tiene que ver con interacción, porque de alguna manera, pues teniendo en cuenta el perfil del usuario, el contexto, la tarea que tengas que llevar, así también como también la evolución del usuario con respecto al uso de la herramienta o la interacción, ¿no? A esa carga cognitiva, ¿no? Todo esto puede ser, pues perfectamente, ya lo está siendo, modulado, gestionado por un elemento intermedio que de alguna manera pues, va a permitir solventar incluso pues, estos problemas de brecha digital, ¿no? de qué complicado resulta incluso para las personas mayores pues, manejar el dispositivo móvil, ¿no? Esta rigidez puede cambiar, lo podemos hacer, podemos levantar al vuelo cualquier tipo de interacción utilizando, como sabéis, los últimos modelos generativos y también, bueno, pues esta capacidad, y es muy interesante, de incluso poder generar código al vuelo, ¿no? Que los últimos modelos, no sé si habéis probado O3, pero estos últimos modelos en su chain of thought, cuando están en test time compute, cuando están razonando y dándote las respuestas, son capaces de determinar en esa cadena que necesitan resolver algo generando código Python, ejecutándolo y dándote la respuesta, ¿no? Esta capacidad que estamos teniendo ahora en estos momentos de que el código es dinámico, puede ser dinámico, generado en base a las necesidades del usuario, es lo que estamos experimentando de alguna manera en estos momentos, ¿no? Entonces, en este sentido, pues tenemos y lidiamos con este tipo de problemas. En educación, por ejemplo, aquí tengo a Carlos, que es miembro del equipo, donde tenemos que lidiar con este tránsito en el que estamos viviendo en estos momentos del sistema 1 y el sistema 2, ¿no? De Daniel Kahneman, ¿no? Que ya sabéis que los modelos de lenguaje tradicionalmente vienen siendo sistema 1. Digamos que el proceso de cálculo, la generación de cada token es el mismo, no paran a pensar y estamos viviendo ya la transición hacia el sistema 2, donde paran a pensar. Para nosotros eso en interacción significa utilizar patrones como el que tenéis ahí, que se llama Thinker-Talker, porque la interacción con el usuario tiene que ser constante, no puede parar. Pero si estamos interactuando con un usuario, lanza un requerimiento que exige pensar o lanzar cualquier tipo de mecanismo, pues hay que mantener esa interacción viva, ¿vale? No como os acordáis, pues el reloj de arena, ¿no? Que se queda ahí parado. Hay que mantener ese diálogo y de alguna manera pues lanzar los mecanismos sistema 2 y dar esa respuesta pues, de manera adecuada, ¿no? Para eso tenemos ya estándares como el MCP, que esto lo sacó Anthropic, el Model Context Protocol,
que esto es, bueno, pues está siendo un auténtico boom. Nos permite, fijaos, esto es muy interesante, que por ejemplo, en un modelo de lenguaje o cualquier otro modelo multimodal, determinadas cosas se lancen, se ejecuten, se lleven a cabo, porque se deducen del contexto de la conversación, ¿no? Si estás hablando del tiempo o estás hablando de cualquier cosa, y simplemente ese diálogo ya es interpretado de manera que el MCP nos permite conectar, como si fuera una navaja de esta suiza, nos permite conectar pues, memoria, persistencia, pero nos permite conectar generación de código y ejecución, conectar a servicios, de manera que hay que programar nada, o relativamente poco, para extender los actuales modelos y dotarlos de capacidades híbridas, ¿no? Entonces, la hibridación de los agentes se está consiguiendo muy bien, de manera que a lo mejor pues, el orquestador puede ser un modelo de lenguaje y luego todos los elementos que nos pueden ser necesarios de memoria persistente, de mantener, pues, qué sé yo, pues, algún tipo de elementos en la toma de decisión o cualquier otra necesidad, pues pueden ser estos complementos que podemos meter a los modelos con este estándar. Y ahora Google ha sacado el estándar A2A, porque esto ya no va solo de un agente. Se supone que cuando interactuamos con estos servicios se va a desplegar, de hecho, un conjunto de agentes, cada uno con un rol, con una especialización, y va a haber un mercado de agentes, ¿vale? Vamos a ver muy pronto esa transición a de aplicaciones a mercados de agentes, ¿no? Con unos costes, unas características, unas prestaciones, a los cuales pues, tú te podrás, digamos, conectar, ¿no? Tu sistema o tu solución, ¿no? Y claro, pues esto unido pues, a voz, gestos, visión, realidad aumentada y los siempre, digamos, un poco controvertidos interfaces de cerebro, ¿no? Pues nos da la posibilidad de resolver pues, numerosos problemas, ¿no? Muchísimos problemas, ¿no? Y en esto trabajamos y la verdad es que nos lo pasamos muy bien porque podemos de alguna manera por fin dar solución a muchísimos problemas. Nos gusta especialmente, como os digo, educación, gente con necesidades especiales, pero en industria o en cualquier actividad, el tener un intermediario, un componente inteligente que de alguna manera, en base a tu perfil, tu contexto, se comunique contigo de una determinada forma y te entienda y ejecute o lleve a cabo pues, las tareas que tengas que realizar y que esa comunicación además sea bidireccional, que la complejidad de tu entorno se traduzca en términos que tú puedas digerir, pues esto es lo que vais a vivir, incluso pues, potencialmente, ya os digo, el final de las aplicaciones como las entendemos, ¿no? Entonces, es lo que tenéis ahí. Vamos a vivir probablemente pronto una post-application era. Esto no significa que se mueran las aplicaciones, se van a cachear, se van a tener componentes ya programados, pero que de alguna manera lo que, no sé, quien esté programando frontends, pues a lo mejor en un futuro dice yo programé en su tiempo frontends, ¿no? Porque será lo primero en caer, ¿no? Luego, pues, como os digo, ya se está hablando ya no solo de la capa de interfaz, sino de la capa lógica, ¿no? O sea, hay gente que aventura que nada, absolutamente todo, ¿no? Que hayan unos repositorios de datos o una información concreta, hasta la propia lógica se podrá crear al vuelo, ¿no? Por la petición del usuario, ya no solo la interfaz, ¿no? Y que de alguna manera, pues eso sí que sería el final, digamos, de las aplicaciones como lo conocemos, ¿no? Y direcciones trabajo futuro, nos encanta ahora cooperar como lo estamos haciendo con otros grupos, pero interesante pues todo lo que tiene que ver con interfaces adaptativos, también considerando la parte afectiva, emocional. Esto también Europa nos va a poner las cosas complicadas, ¿no? Pero idealmente pues es muy interesante poder analizar tono de voz, gesticulación, todas las características que podamos coger, por supuesto, del individuo que está interactuando, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con, de alguna manera, biometría, pues Europa no está muy partidaria, o al menos hay que justificar muy bien ese nivel de riesgo, ¿no?
Y al final, fijaos hasta interfaces predictivas, ¿no? que de alguna manera sean capaces incluso de anticiparse a nuestras acciones, ¿no? Fijaos que muy pronto, en 2 o 3 años, las iteraciones se están yendo muy rápido. El tema de las gafas de realidad aumentada a un precio razonable, que podamos llevar por la calle y que en definitiva nos permitan digerir la complejidad del mundo real y traducir esto en una aumentación sonora o visual que nos permita manejarnos mejor en el entorno. Esto lo hacemos ya en contextos industriales, pero esto lo vais a ver, ¿no? Y por supuesto, pues estas aplicaciones paulatinamente van a ir conociendo más vuestro perfil, vuestros gustos, vuestras contextos, para intentar pues proporcionaros siempre pues la mayor comodidad y la mayor efectividad en la realización de vuestras tareas o acciones cotidianas, ¿no? Bueno, pues esto es en lo que nosotros trabajamos. Sobre todo los más jóvenes, vais a ver un cambio bastante disruptivo a lo que es el paradigma fijo de las interfaces tradicionales de cualquier aplicativo, cualquier aplicación. Pero como veis aquí, la idea pues ya va más allá, donde pues es posible que no desarrollemos aplicaciones, al menos no de la forma que las entendemos ahora, porque los modelos sean capaces de levantarlas, ¿no?, en base a nuestras propias peticiones, ¿no? Esta es un poco la tendencia. Y en todo paradigma de interacción, ya no solo delante del teclado y la pantalla, sino también con realidad virtual, realidad aumentada, etc. Bueno, pues esto es todo. Muy bien, muchas gracias. Vicente. Como me has provocado, pues no es en relación, no es que aparecían en muchas slides el término agentic, ¿vale? Y yo pues estoy desarrollando, digamos, una cruzada contra el término agentic. ¿Por qué? Por lo que decías, es decir, se lleva más de 30 años en un área que es la de agentes inteligentes, sistemas multiagentes. Parece que a finales del 22, principio del 23, Bill Gates dijo que esto era el momento de los agentes, que los LLMs pasaban a los agentes, y no sé muy bien, he intentado documentarlo, pero en algún momento cuando se habla de la abstracción de agente que utiliza LLMs, empiezan a poner este término de agentic. Agentic es un término que se desarrolla en los 70, ¿no?, por psicólogos cognitivos y que con el trabajo de Albert Bandura en el 68 se acuña. Pero agentic es sinónimo de agencia, del término agencia. Quiere decir agencia, es un adjetivo que ellos utilizan para determinar agencia. Pero no sé por qué ahora se habla agentic, ¿no?, en vez de utilizar el término agente. Y por lo que decías también, lo que pasa es que estoy viendo como una moto, a diferencia de la teoría de agencias, ser que te están acabando las pilas o se está descargando la batería, ¿vale? Están saliendo muchas cosas para la que llaman agentic. Yo me gustaría que se llamase agentes para la orquestación, ¿vale? Pero la orquestación la podemos utilizar cuando utilizamos sistemas cerrados, donde todo lo controlo yo. Cuando queremos, como dices tú, que se van a desarrollar agentes, ¿no?, que utilicen LLM por cualquiera, pues aquí hay que ir a la teoría de sistemas multiagentes abiertos y hay mucho trabajo realizado, pero la impresión que tengo cuando leo cosas de estas es que se está reinventando la rueda. Entonces, yo os propongo a todos, ¿no?, que utilicemos el término agente o sistema multiagente, ni agentic ni multiagentic. Sabía que iba a provocarlo. No, bueno, ya sabes que también esto responde muchas veces a temas más de marketing, de marca y casi como modas, ¿no? Estos términos hype, ¿no?, más que otra cosa, ¿no? Sí que es verdad que estamos viviendo un momento muy interesante con esta hibridación que la verdad pues, nos permite
A nosotros en la parte de interacción nos viene bien tener estos modelos porque toda la parte no estructurada, nuestra comunicación es no estructurada, el lenguaje es caótico, natural, o los gestos, etc. Y bueno, pues esa parte, o es razonar con esta parte, hay que ver también esos límites, pero bueno, pues hay interesantes estudios donde pues que con estos modelos podemos ir más allá de simplemente pues, traducir el lenguaje en una serie de proposiciones, reglas y deducir a partir de ellas, porque con la conversión del lenguaje a información simbólica podemos perder mucha información, y con los modelos de lenguaje bien utilizados, pues a lo mejor podemos sacar muchísimo más provecho de la información tal como viene. Lo bueno es que están haciendo las cosas bien. Este estándar TMCP de Anthropic nace, entre otras cosas, porque se percatan evidentemente que en un momento determinado necesitan un knowledge graph, o necesitan memoria persistente, o necesitan algún tipo de elemento que controle las decisiones de la gente, ¿no? Porque si le dejas, como estábamos comentando con Estela, a la gente que tome decisiones en base a un documento que por muy estructurado que tú tengas de cuál es la lógica que tiene que realizar y tal, pues estás jugándotela, porque en estos momentos los modelos no te dan una fiabilidad que, bueno, con estos componentes adicionales pues puedes utilizar para que de alguna manera utilices lo mejor de lo simbólico y lo mejor de lo neuronal, ¿no? Entonces ahí es en esto que tenemos pendiente de hablar respecto a estas nuevas posibilidades. La hibridación, por lo que estamos viendo, se está llevando ahora en estos momentos a cabo con este estándar TMCP, y es muy interesante porque de esa manera tienes lo mejor de los dos mundos y ya decides quién es el que toma la decisión y en base a qué, en función de los estímulos exteriores, y si las reglas las metes aquí o las reglas las tienes en lenguaje. Muy interesante lo que está ocurriendo. Por eso se han apropiado un poco del discurso y de las palabras, ¿no? Pero es así. Sí, otro comentario. Lo que se dice a capela, no tenemos micro. No, si quieres formularle la pregunta. Bueno, yo te diría que en este campo, ahora en estos momentos, con esta nueva figura de los agentes articulados con modelos de lenguaje y demás, yo te diría que se está desarrollando sin pensar, ¿vale?, en las posibles consecuencias ni en las posibles predicciones futuras. Hay bastante incertidumbre en este campo, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí va a haber vamos a ver cosas muy interesantes, ¿eh? Ya te digo, va a haber un cambio bastante interesante, en el sentido en el que ya se está hablando de que OpenAI ya tiene agentes, digamos, preparados, a punto de
de sacar, con precios hasta de $20.000 al mes, ¿no? Entonces, vamos a ver, evidentemente, pues, quién y por qué paga esto, ¿no? Pagarás porque hará algo interesante y va a ser... Hay muchas incógnitas a este respecto, ¿no? Nosotros, desde el punto de vista académico, intentamos, en la medida de lo posible, pues, intentar validar, como está comentando Estela, qué es lo que ocurre o qué es lo que puede, las consecuencias a la utilización de este tipo de modelos, pero en este sentido poco más podemos hacer. Aprovechando tu charla, Jordi, también quería poner sobre la mesa y quizás abrir un melón en la siguiente cuestión. Todos nosotros, además de investigadores, somos docentes y yo creo que esta nueva proliferación de modelos de lenguaje y agentes inteligentes articulados con modelos de lenguaje pueden suponer un cambio de paradigma enorme en cómo educamos a nuestros alumnos, quién viene detrás de nosotros. Primero, desde el punto de vista más técnico, y es que, bueno, si revisamos el programa de ingenierías de las universidades españolas, pues evidentemente el desarrollo frontend es algo que está en todas partes y quizás pues esto cambiará mucho en los próximos años. ¿Qué les vamos a enseñar desde el punto de vista técnico? Pero también qué les vamos a enseñar desde el punto de vista de desarrollo de competencias de razonamiento crítico. Porque al revés que nosotros, ellos van a tener herramientas a su mano que les van a dar un acceso a la información enorme, mucho más allá de lo que tuvimos nosotros con Google. Y además, como comentaba antes, para ellos lo que esa inteligencia artificial generativa genera va a ser la verdad en la que quizás crean sin plantearse más cosas. Entonces, quería también un poco conocer tu opinión como docente, porque creo que estamos ante el advenimiento de un cambio de paradigma enorme en el mundo de la educación. Sí, no, yo, si soy sincero, pues voy a ser sincero. Lo primero que nos preocupó, como sabéis, es que la copia, ¿no? ChatGPT y la copia. Ahora ya tenemos asimilado que tenemos que cambiar la forma de evaluar a los alumnos, porque ya asumimos que van a utilizar estas herramientas. Y el debate fue cómo integrar la inteligencia artificial en la educación, pues para, de alguna manera, obtener una sinergia y sacar provecho. El tercer debate subió esto de listón y es lo que tú estás comentando. ¿Estaremos explicando programación en 2 años? ¿Será necesario o será como explicar lenguaje máquina? ¿Por cuánto tiempo? ¿1 mes de programación? ¿Es necesario o no será necesario? Por supuesto, tenemos la tendencia de decir, yo he sido formado de una determinada forma y soy bueno, pues eso tengo que transmitirlo, porque yo lo he pasado, ¿sabes? Entonces, y soy bueno, ¿no? Y entonces tenemos esa inercia de lo que ha funcionado, más o menos para nosotros transmitirlo. Pero ese es el debate, ya no es el último debate. El último debate ya no es cómo integrar la IA en ingeniería, en medicina, en filosofía. Ya no es ese el último debate. El último debate, como sabéis, es ¿harán falta ingenieros? ¿Harán falta abogados? O sea, el problema que se está hablando ahora, yo estoy en alguna comisión de temas de IA y educación, el tema que se está hablando en estos momentos, el tema de copiar, de cómo integrar la IA, la gente ya le aburre, o sea, ya está centrada en decir, vamos a ver, en un mundo en el que vamos a tener agentes capaces de realizar cualquier tarea mejor que el ser humano, qué competencias, qué puedo transmitir yo aquí en una ingeniería que le haga a este ingeniero mantener un mínimo de características o competencias únicas que justifique que estemos aquí dando clase. Y ese es el debate, porque se está planteando incluso pues, una reestructuración de la formación. A lo mejor la gente dice de terminar con títulos
verticales y volver, digamos, a un estudio un poco más de competencias humanistas. Entonces, a lo mejor volvemos a la filosofía como fuente única de elementos que a lo mejor quizá, pues, o elementos de comunicación, porque hasta en el pensamiento crítico hay debates muy interesantes, ¿no? Y es que tenemos que fomentar el pensamiento crítico hasta que te sientas delante de Manus y le dices, tengo un trabajo donde tengo que realizar un estudio de 60 papers y tengo que realizar un verdadero proceso de pensamiento crítico. Y empieza Manus AI, no sé si lo habéis probado, empieza ahí Manus AI a digerir tus créditos y el resultado pues es bastante bueno. Entonces, el reto en estos momentos es saber si, Estela, si te vas a jubilar dando clases, porque yo estoy contando los años, ¿no? Porque la gente, os lo digo de verdad, la gente está viendo el horizonte hacia dónde va esto y evidentemente pues la propia división en títulos, grados, ingeniero en informática. Igual llega un momento en que no es ni tan siquiera necesaria esa figura, a lo mejor otra, donde fomentar esas características que continuarán siendo únicas humanas, ¿no? Pero los primeros afectados vamos a ser los que trabajamos delante de una pantalla, ¿no? Los mecánicos, electricistas, fontaneros van a tener una ventana temporal un tanto más larga hasta que los robots pues también lleguen a ese momento, ¿no? No sé qué pensáis, pero yo no soy muy optimista. Muy bien. Esto, sí, uy, qué susto, sí que funciona. Bien, muchas gracias a los 5, ¿no? Yo creo que ha estado muy divertida la mesa. Quedan muchas cosas por hablar. Gracias a todos, ¿no? por haber venido al acto, ¿no? A Víctor especialmente, ¿no? Y nada, os convocamos ya para el año que viene, que tendremos estas jornadas. Una cosa, aprovecho, ¿no? El martes que viene se celebra justamente en Valencia, en la Ciudad Politécnica de la Innovación, no recuerdo exactamente en cuál de los salones de actos, unas jornadas de AI on Demand, ¿no? AI on Demand es un proyecto europeo donde se está desarrollando la plataforma europea de inteligencia artificial, lo que quiere pelear con Google, con Amazon, ¿no? Con las grandes tecnológicas. Entonces, bueno, ya que se celebra aquí, es una oportunidad también para ver qué es lo que nos ofrece esta plataforma y qué uso podemos hacer de ella. Nada, muchas gracias a todos vosotros por vuestra asistencia.